regreso, seguimos con su matinal a media mañana y en el bloque de salud le damos la bienvenida a Marco Antonio Aguirre Bonilla, es nuestro pediatra, nos acompaña de forma quincenal en el matinal de todos los ariqueños. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Lilian, gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, doctor. Vamos a estar, como siempre, cada vez que usted viene nos trae temas muy importantes porque además que abordamos cada una de las instancias o de todo lo relacionado a este tema. El día de hoy usted nos trae vacuna contra la influenza relacionado a la campaña que está por comenzar para los grupos objetivos oficialmente a partir del día 14 de marzo, aunque yo sé que hace una semana ya se están como comenzando a aplicar algunas dosis. Muy bien informada por los... ¿Vio? Sí, nos preparamos. Estoy impresionado. Doctor, comencemos primero por definir qué es la influenza para abordar cada una de las informaciones relacionadas al tema. Mira, la influenza es una enfermedad infecciosa producida por un virus, particularmente por el virus de la influenza, que tiene varios serotipos, digamos, y estos virus afectan fundamentalmente la vía respiratoria. Ahora, la importancia del virus de la influenza y la influenza es que es una enfermedad de tipo epidémica, puede ser pandémica, o sea, incluso traspasar las fronteras de un país, puede producir complicaciones, básicamente neumonía, y puede involucrar incluso la muerte del afectado. Entonces es una enfermedad que no hay que confundirla con el resfrío común, que son totalmente diferentes. Yo le iba a preguntar, de hecho la segunda pregunta iba relacionada a esto porque hay algunos mitos que dicen, o hay personas que tienden a confundir un resfrío con la influenza. ¿Es lo mismo? ¿Tienen sus diferencias? Es totalmente diferente desde el punto de vista, entre otras, del agente etiológico. Los virus del resfrío hay más de 100 tipos diferentes. Los de la influenza son menos, básicamente son tres, el A, B y C en menor escala, digamos, también. Y además de eso, digamos, estos virus, digamos, en el organismo humano, en el caso de la influenza, producen un cuadro de aparición brusca, severo, gran fiebre, gran compromiso de estado general, tú quedas postrado, con mucho dolor de cabeza. Entonces, el resfrío no, pero el resfrío es un cuadro más suave, tú estás con un poco de moquillo, claro, a lo mejor algo de fiebre y todo, pero no vas a pasar más allá de ese cuadro, a no ser que tenga alguna complicación asociada. Claro, dependiendo, lógicamente, también del tipo de influenza que se contraiga en este caso, ¿qué complicaciones nos puede provocar? Mira, la influenza, básicamente, las complicaciones más frecuentes que tiene son del punto de vista de vía respiratoria. Y entre ellas, digamos, la neumonía. Pueden también producirse otitis, sinusitis o cuadros bronquiales obstructivos también. Pero lo más grave, digamos, de ese punto de vista respiratorio es la neumonía. Y del punto de vista también de complicaciones, ya mencionábamos, te puede producir la muerte en un paciente. En Chile mueren, producto de influenza, anualmente entre 400 a 500 personas. O sea, más menor, digamos. Y se enferman, que requieren hospitalización, entre 4.000 a 5.000. El Ministerio de Salud, por eso dispone de un número aproximadamente de 4.800.000 vacunas para proteger a los grupos de riesgo, porque esto involucra, como te digo, hospitalizaciones, involucra muerte también. Claro, ¿quiénes deben necesariamente, por obligación, vacunarse contra la influenza, doctor? Mira, es obligatorio que se vacunen niños de los 6 meses de edad hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. Pacientes adultos de 65 años o más. Después entran grupos especiales, aquellos que son portadores de enfermedades, digamos, crónicas o factores de riesgo. Y ahí entra un grupo grande, hay algunos que se asocian por problemas, por ejemplo, como la diabetes, mellitus, otros por problemas de obesidad mórbida, otros por enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, asma bronquial, claro, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otros por enfermedades cardiovasculares, tradúcase hipertensión arterial, cardiopatías de tipo isquémica, cardiopatías de tipo reumática, miocardiopatía, entre otros. Pacientes que tienen problemas de defensa, inmunodeficiencias adquiridas o, digamos, primarias, y también pacientes que son portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, también entran de ese grupo. También pacientes que tengan problemas desde el punto de vista renal, por ejemplo, que tengan una insuficiencia renal crónica, o pacientes que estén en tratamiento de diálisis, son pacientes que tienes que tú vacunarlos, entre otros, digamos. Ahora, las embarazadas también de
mayores de 13 semanas de gestación debieran vacunarse porque se protegen ellas y también al niñito que están gestando. Claro que sí. Doctor, una consulta. Sí. Estamos hablando de los grupos como grupos objetivos, los cuales se incluyen dentro de la campaña y que, por supuesto, tienen la posibilidad de vacunarse totalmente gratis. Pero, ¿qué pasa con las otras personas que quizás no somos parte de los grupos objetivos, pero tenemos la posibilidad de vacunarnos? ¿Es importante que igual tengamos la vacuna al día contra la influenza? Sí, porque en la medida, por ejemplo, de repente hay familias que tienen un bebé, un nuevo integrante menor de 2 o 3 meses de edad. Si se vacuna toda la familia, aunque no tengan los factores de riesgo ni correspondan al grupo etario que está indicada la vacunación, se produce un efecto rebaño, o sea, protegen al recién nacido o al lactante menor. Y eso sucede a nivel de población también. Entonces, en la medida que se vacune mucha gente, por eso que es importante que la gente concurra a vacunarse. Los no vacunados también se protegen, pero se producen por el efecto de este rebaño. O sea, el virus no puede circular porque tiene, digamos, anticuerpos de muchas personas que lo rechazan. Pero si no se vacuna la población, queda vulnerable y se producen ventanas que permiten que esa comunidad se infecte. Perfecto. Doctor, ¿dónde podemos, en este caso, asistir para poder vacunar? Mira, en cualquier consultorio, digamos, público o privado que esté autorizado. Traduzcas acá en Arica todos los CEFAM, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de lo que es el área privada, puede ser la Clínica San José. La vacuna es gratuita para los grupos indicados de riesgo. Para ellos no se cancela, aunque sea en un área privada, no se cancela. En los grupos especiales que tú me comentabas, sí te puedes vacunar, pero te van a cobrar. ¿Cuánto es el valor? Mira, el valor es variable porque incluso las ISAPRE a veces te dan la franquicia que te hacen una rebaja, en fin, qué sé yo, por pertenecer a ISAPRE, o el FONASA también te puede dar una atención especial en cuanto a rebajas. A veces las farmacias de cadena también lo dan de forma espontánea y hay competencia de precio, pero yo diría que el valor está entre 4.000 pesos a 6.000 pesos por paciente. Podríamos decir que es económico. Yo creo que es económico porque es la mejor medida que hay desde el punto de vista de lo que es, digamos, la relación protección, digamos, o beneficio o costo, o costo-beneficio. Claro. Es lo más rendidor. No hay ninguna otra cosa más que te rinda así. A pesar de que tú puedes tomar otras medidas paralelas, claro, desde el punto de vista de protección de transmisión de estos virus que se transmiten a través de la saliva, o sea, de las gotitas que tú expeles al conversar, toser o estornudar. Y justamente eso, lavarse las manos, usar mascarilla, ¿no es cierto? Cuando uno va a toser o estornudar, dirigir la cara hacia el lado contrario de la persona que está conversando, dialogando contigo, tener cuidado también de mantener un buen aseo, una buena aireación en la casa. Pueden usar estos sprays, aerosoles, desinfectantes ambientales también. También nos van a ayudar. Te puede ayudar a mantener el aseo, digamos, porque el virus queda en la superficie, digamos, objetos. O sea, si tú tecleas, por ejemplo, un computador y has estornudado, tosido ahí, digamos, va a quedar, digamos, el virus ahí entre medio algunas horas. Entonces, si llega tu compañero de trabajo y te reemplaza y tú has estado enfermo, le va a transmitir el virus. Entonces, hay que mantener un buen aseo en ese sentido. Perfecto. Doctor, ¿existen efectos adversos que puede provocar, en este caso, la vacuna contra la influenza? Yo diría que prácticamente mínimo. En general, todas las vacunas te pueden producir efectos locales, o sea que se te coloque el brazo colorado, se te hincha un poco el brazo, que te duele el brazo, en fin, qué sé yo. Puedes tener algo de fiebre también entre medio, que te sientes un poco con dolor de cabeza. Pero ocurre en pocos pacientes y en realidad los síntomas son menores. Menores si tú lo comparas a lo que es encontrarse con el virus de la influenza propiamente tal, digamos. Que no es un resfrío común, que tienden también a confundirlo. Exactamente. Porque hay muchas personas, doctor, que se colocan la vacuna y dicen, hoy no me había enfermado, me coloqué la vacuna y justo me resfrié. Mira, eso es un mito. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la vacuna, recibes, digamos, fragmentos de un virus que está atenuado. O sea, es imposible que te pueda transmitir la enfermedad. Claro. Tú tienes que haberte contagiado por fuera, digamos, de alguien externo. Porque la vacuna no te lo va a transmitir eso. Lo que sí, si tú justo te ha coincidido que tú te habías contagiado con el virus de la influenza, te colocan la vacuna, te va a coincidir, pero eso es una cosa que no corresponde. No es tiene un nada mito que ver una cosa con la otra. Y lo otro, doctor, para las personas que dicen, yo me vacuné el año pasado, no necesito vacunarme este año, ¿es necesario cada año actualizar la vacuna? Es necesario porque el virus va mutando. Por ejemplo, la vacuna que están colocando ahora es el AH1N1, AH3N2. Ahora, esas hemaglutininas que varían son fundamentales porque cargan mucho la virulencia del virus. En estos momentos, el que es más peligroso es el AH3N2. Claro.
porque produjo gran mortalidad en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos. Entonces tienes que, como cambian las o sea, cepas, de alguna forma se tienes va que vacunar. actualizando esta vacuna, ¿no? Claro, se actualiza el virus y hay que actualizar Claro. también las vacunas. De todas maneras, es necesario. La protección segura es por un año, después tienes que volverte a vacunar nuevamente. Sí o sí. Doctor, ya para ir finalizando Sí. el tema que es muy importante, hay que generar este tipo de conciencia con las personas en torno a la vacuna contra la influenza. ¿Quiénes tienen contraindicaciones? ¿Hay algún tipo de personas que tienen que tener cuidado a la hora de...? Sí hay algunas contraindicaciones, pero son muy puntuales. Una, que sea un paciente que haya tenido una reacción adversa severa en el año anterior que fue vacunado. Es raro. Lo segundo, un paciente que tenga hipersensibilidad o alergia al huevo y que haya tenido reacciones de tipo anafiláctica, o sea, muy severas al comer o ingerir huevo. Esos pacientes no debieran vacunarse. Cuando un paciente tiene fiebre, no es una contraindicación absoluta, puede ser relativa. Si está con fiebre, no lo vacune hoy día, vacúnate 2 o 3 días después cuando estás sin fiebre. Si estás con un cuadro así como de resfrío, o sea, un poco moquillito de tos, no es contraindicación a vacunarse. Perfecto, doctor. Lo adelantábamos al inicio de la entrevista. Oficialmente la campaña estaría comenzando el 14 de marzo. ¿Cuál es el llamado que usted le realiza a las personas? Porque lo conversábamos el otro día con personas relacionadas a la salud. Es estratégico el mes donde se coloca, en este caso, donde se comienza con la campaña contra la influenza. No es al azar que comienza el 14 de marzo. Se elige este periodo porque es bien importante para lo que se va a estar viviendo posteriormente. Claro, es que hay un periodo de ventana. Cuando tú te vacunas, la protección no es inmediata. No es inmediata. Aparecen normalmente 2 semanas después. Y algunos pacientes pueden demorarse un poco más también. También algunos podrían tener un poco menos, pero en promedio se dice son 14 días. Entonces tú tienes que vacunarte antes que empiece a circular el virus. Si no, no vas a tener protección. Claro. Eso es una de las cosas importantes. Y la otra, digamos, que en la medida que esté mucha gente vacunada, y hablamos mucha gente, ojalá que tenga el 85% de la población, cosa que no se consigue. Ha costado muchísimo en los años anteriores. Ha sido muy difícil. Esto es un programa que dura 2 meses. Pero, ¿qué pasa? Que de repente se empieza a alargar y aparecen los pacientes en el mes de septiembre o de octubre. ¿Me puedo vacunar contra la influenza? No, si ya ahí no es ventana, ya hay forado, digamos, claro, que el virus pasó y circuló. Claro. O sea, tienes que vacunarte tú en el periodo adecuado. O sea, son los próximos 2 meses. Y parte, como dices tú, este miércoles 14, la vacunación general. Había otro grupo que también que se nos había escapado decir, son los trabajadores de la salud, sí, los trabajadores avícolas y los trabajadores también de los criaderos de cerdo. Esas son personas que tienen necesariamente que vacunarse. Por obligación. Y otras personas que debieran vacunarse son los profesores. Entonces, todo ese grupo, digamos, tiene que vacunarse porque es un factor de riesgo. Van a estar con el virus, digamos, rebotando ahí entre medio. Claro, entonces supongo, doctor, que usted va a ser parte también de esta campaña yo contra la influenza. Ya me vacuné. ¿Ya está listo? Sí, perfecto. Sí. Yo me vacuno generalmente, soy de los primeros siempre que me vacuno. Es que hay que dar el ejemplo. Y además de eso, y gracias afortunadamente a la vacunación en general, y espero que se mantenga, no tengo mayores complicaciones de salud, por lo menos en la parte respiratoria. Entonces yo creo que es bueno vacunarse, o sea, es obligación. Y incluso a veces, si tú no tienes el registro, te entregan un registro, te pueden vacunar hasta 2 veces. Sí, pues. Sí, te lo exigen. Bueno, doctor, sí, muchas gracias por estar junto a nosotros hablando sobre la campaña contra la influenza o de la vacunación contra la influenza, la importancia y todo, derribando todos los mitos habidos y por haber. Muchas gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Lilian, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso ya vamos a estar con más de su matinal a media mañana. Pero antes, ponga mucha atención porque vamos a saludar a nuestro auspiciador. Casino Luquia nos acompaña porque es el más moderno centro de entretención de la ciudad y ya está aquí en Arica. Les cuento que tienen juegos de mesa, salón de karaoke, una variada gastronomía y todo lo que necesitas en un solo lugar. Casino Luquia, porque tú lo mereces. Ahora sí, nos vamos a ir a una pequeñita pausa comercial y ya regresamos con su matinal a media.